mis raíces intelectuales y estructura están aquí en BTI, y lo que hago es escribir y leer para que podamos publicar trabajos de investigación, hacer proyectos que podamos hacer en el laboratorio. Yo no soy nadie que cacharree con cultivos o con PCRs, entonces una vez tenidos los datos, automáticamente yo lo que hago es un tratamiento intelectual de esos datos para crear artículos, etcétera, etcétera. O sea, una especie de biólogo teórico. Eso es, biología teórica. Pero tengo una parte de biología teórica, pues porque, por ejemplo, ahora hemos escrito un artículo sobre la evolución, que ya te comentaré, que se titula Environment Rules, Genes Follow or Not. Es decir, que el que selecciona siempre es el medio ambiente, los genes siguen o no. Entonces, yo lo que hago es escribir artículos con el laboratorio, pues yo qué sé, pues el PRGF en columna, el PRGF en tal, y luego aparte de eso tengo una parte teórica que es donde yo me desarrollo más personalmente, siempre relacionado con la evolución, con la coagulación de la sangre, siempre relacionado, intentando enriquecer la parte del PRGF, pero más bien desde una perspectiva evolutiva. Yo sigo mucho al dicho de Winston Churchill, que decía que la mejor forma de mirar hacia el futuro es estudiar el pasado, ¿no? Y bueno, para mí estudiar el pasado evolutivo es una forma de acercarte más a lo que somos y a lo que podemos ser. ¿No? Y de todo lo que, o sea, toda tu trayectoria, se te conoce obviamente por la medicina del deporte, por acompañar a Miguel Indurain, a Martín Piz, en el Atlético de Bilbao. La medicina deportiva, a mi juicio, tiene que ver con y corrígeme si me equivoco, hay una parte de mantener más o menos sanos a las personas y otra parte de estudiar los límites del ser humano, los límites fisiológicos, los límites articulares, los límites mentales también. Y a veces en el límite se aprende mucho de la propia biología. No sé qué has aprendido tú en ese estudio de límites en el ser humano. Hombre, pues la verdad es que sí que he aprendido mucho en ese contexto de lo que es la medicina deportiva aplicada al rendimiento. Evidentemente no hay rendimiento si no hay salud, es decir, que la salud es una situación muchas veces necesaria, pero no suficiente para el rendimiento y para obtener marcas. Pero sí, la labor del médico deportivo tiene que ser, por una parte, promocionar la salud y luego optimizar el rendimiento. Y se aprende mucho porque yo he aprendido que la capacidad de adaptación humana, evidentemente no podemos decir que es ilimitada, pero está mucho más allá de lo que nosotros mismos nos ponemos como límites. O sea, somos capaces de llegar mucho más lejos de lo que creemos que podemos hacer. Eso es, en los deportistas de élite son un ejemplo, desde que estudia su potencial fisiológico y mental, y creo que el soporte mental es clave. La mayoría de los deportistas de élite que han triunfado especialmente porque su mente es especial. Son mentes brillantes, mentes sacrificadas, mentes que conocen su límite y que de alguna forma son capaces de respetar estos límites, pero a su vez empujarse a sí mismos hasta llegar, diríamos, hasta la extenuación, ¿no? O sea que es un equilibrio entre la propia sensibilidad de los límites, ser consciente de los límites para no sobrepasarlos de una manera demasiado abrupta, y por otro lado también explorar el límite, flexibilizarlo o hacerlo más plasticidad, sí. Entonces, en los años 90 es cuando un poco empezamos a tecnificar y a cuantificar un poco los esfuerzos, los entrenamientos con los pulsómetros en los años 90 y luego ya, pues bueno, en ciclismo y en atletismo. Y esa tecnificación
de alguna forma, a mi entender, en un principio estaba muy bien de cara a poder optimizar el rendimiento y prevenir lesiones, etcétera, etcétera. Pero ha ido dejando de lado lo que el deportista siente, y el deportista ya más se guía por datos que por feeling, y creo que eso es un error. Yo los grandes deportistas que he tenido, que han tenido información diríamos, fisiológica, esta información fisiológica era simplemente orientativa. Lo más importante que les ha guiado en su comportamiento ha sido su feeling, sus emociones y sus percepciones, no una cifra 123, 144. A Indurain se le conoce por ser uno de los mejores contrarrelojistas, ¿no? Y yo he leído, tú lo sabrás de primera mano, que no le gustaba que le dijeran nada, ningún dato de cómo estaban sus adversarios, sino simplemente tener la concentración para estar completamente metido dentro de lo que es su performance en ese momento. Salvo al final que se dejaba aconsejar por ti. ¿Eso es cierto? Pues bueno, no es que sea... Pero sí, es verdad. Es verdad porque es así. Yo a Miguel hemos trabajado 7 años juntos, y la verdad es que Miguel no era un hombre de datos, pero yo siempre le decía, bueno, esos datos simplemente es para de alguna forma correlacionar un poco con tus sensaciones y para saber un poco cómo has recuperado y tal, pero no hablábamos. Hacíamos pruebas de laboratorio, él daba el máximo y ¿qué tal, Miguel? Y bueno, ¿ya has recuperado? Bien, y ya está. Y luego ya lo que hacíamos era programar unos entrenamientos, pero no en función de esos datos, sino en función de su sensibilidad. Te voy a decir un dato para que veas hasta dónde puede llegar esto. En uno de los entrenamientos que Miguel hizo para ir al Tour de Francia, creo que era el tercer Tour de Francia, salió de Pamplona con su mujer, con Marisa, y Marisa le seguía en bicicleta, y fueron desde Pamplona a los puertos de Pirineos en bicicleta. Y se paró cuando había pinchado ya 4 veces, no tenía repuesto, y dijo, pues bueno, aquí se ha acabado el entrenamiento. Esto era un poco diríamos, la forma de entrenarse antes, ¿no? Que por supuesto, lo mismo hacía eso, que igual luego hacía otra salida con otros objetivos, pero no tan condicionado por la tecnología y la información, sino más bien, de nuevo otra vez, la sensación que cada uno tiene. Hay que escucharse, el cuerpo habla. Eso podríamos llamarlo casi como una inteligencia interoceptiva. Y es algo que, a mi juicio, falta socialmente, quizás porque la atención está demasiado puesta en cosas muy alejadas de la propia interocepción, o sea, las señales que nos envían el cuerpo, cómo me sienta una comida, o cómo me sienta dormir o no dormir, o cómo me sienta hacer o no ejercicio físico. Y creo que podría ser una gran cura para muchos de los problemas que hay actuales, ¿no? Es que hay una falta de conexión. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Gustavo. O sea, yo creo que nuestra biología está constantemente mandándonos mensajes. Después de las claves que recoge del medio ambiente, emite una serie de señales que, si tú no estás entrenado a escucharlas, las obvias, y luego ya única y exclusivamente lo que te fijas es en la tecnología que te da una serie de datos para racionalizar una serie de cosas. Pero eso es simplemente parte de la ecuación. Hay parte de la ecuación que no se puede racionalizar y que hay que sensibilizar a partir de las sensaciones que nuestro organismo nos envía. Nosotros tenemos millones de neuronas, que son las neuronas nociceptivas, que son las que son capaces de captar, mandar mensajes al cerebro y luego emitir una serie de claves. Si nosotros no estamos entrenados a escuchar esas claves diríamos, en clave de feeling, de sensaciones, llega un momento en que somos insensibles y necesitamos ¿de qué? De datos exteriores que nos den, de alguna forma, información que nosotros llamamos objetiva, en forma de números, pero eso es totalmente sesgado. Totalmente. Hay una cosa que me fascina de ti,
y es que ya a principios de los 2000 había artículos tuyos que hablabas de la importancia de la actividad física. Incluso una de las cosas que más me impactó fue que pusiste palabras a quizás una de las crisis, según tu propia perspectiva, de la salud pública, y es la falta de ejercicio físico. Eso fue al principio del 2000. Ahora lo vemos mucho más normal porque está en todos los sitios. Cualquier periódico que abra siempre hay una noticia acerca del ejercicio físico y su influencia sobre la salud. Pero lo que más me fascinaba era tu visión evolucionista del ejercicio físico, es decir, que estudiando la evolución del ser humano dabas respuestas de por qué es tan necesario hacer ejercicio físico. Me encantaría que pudiéramos profundizar sobre eso. ¿Por qué, desde esa perspectiva evolucionista, es bueno hacer ejercicio físico? Evidentemente, la crisis sanitaria que estamos viviendo actualmente se puede prever. No estamos hablando de cáncer, estamos hablando de las mayorías de las enfermedades cardiovasculares, la obesidad, la diabetes tipo 2, etcétera, etcétera. Eso se puede prever desde niño haciendo ejercicio físico. No estoy diciendo competición, eso no tiene nada que ver. La competición es trabajo y el trabajo es dinero. Estoy hablando de actividad física y ejercicio físico. Nuestro cuerpo tiene evolutivamente todos los animales para sobrevivir tienen que cazar, recolectar, tienen que pelear, tienen que luchar. Y nosotros no somos ajenos a ese envoltorio. No solo eso, nosotros con ese órgano biológico tan único que es el cerebro, podemos adornar esta supervivencia de cazar, recolectar, luchar, pelear, saltar, con actividades más de socialización, como puede ser una que yo siempre digo muy importante, cantar y bailar. Y para eso hay que moverse, y para eso necesitamos músculos. Y los músculos están hechos no para jugar al fútbol, ni están hechos para lanzar la jabalina, sino están hechos para correr, saltar, trepar, esconderse, pelear, bailar, y eso ha sido común en el ser humano, de tal forma que el ser humano no puede disociar, lo estamos haciendo, pero es un error, no puede disociar actividad física de actividad cerebral. Te voy a poner un ejemplo. Cuando los seres que vivían nuestros antepasados, tan listos como nosotros, por supuesto, iban a cazar, cuando iban cazando e iban andando, iban corriendo, se iban fijando. En este árbol había esto, en el otro había lo otro, aquí había agua, ahí es donde busqué setas. Es decir, que había una correlación y simultaneidad entre lo que estaban haciendo, que era la actividad física, con una actividad cerebral de recuerdo, de memoria, etcétera, etcétera. Hoy en día vas al gimnasio, corres y está tu cabeza fijada en unos números, velocidad, frecuencia cardíaca. Estamos distorsionando totalmente lo que biológicamente ha estado íntimamente intrincado, que es la actividad cerebral con recuerdo, memoria, baile, canto, con la actividad física. Y esto me sugiere una cosa además, y es, parece que hemos superficializado el hecho de la actividad física, es decir, cuando vamos a un gimnasio no solamente hay una pantalla con números. Yo he visto mucha gente que se pone las noticias mientras corre, cuando es una gran oportunidad de entrar en contacto con el cuerpo y con esas sensaciones que antes decíamos. En esas sensaciones a lo mejor una persona puede encontrar que está estresado, o otra persona puede encontrar que hay algo que no encaja, y a lo mejor es que ha discutido con alguien y está ahí en el cuerpo, porque al final el cuerpo es un gran receptor. Un gran receptor, exactamente. Pero sin embargo, parece que en los propios gimnasios se desvía la atención hacia cosas completamente superfluas, ¿no? Y me pregunto, según tu experiencia y tu vivencia, porque sé que montas en bicicleta, que esquías y que probablemente también corres. Siempre fuera.
Siempre fuera, ¿no? Siempre fuera. Y además, ¿qué te da desde un punto de vista humano practicar ejercicio físico? Pues diríamos que la actividad física practicada en el exterior, bien solo o bien en conjunto, tiene muchos beneficios. Un beneficio básico biológico es el que evidentemente evolutivamente estás trabajando una serie de órganos y tejidos que han sido diseñados para eso. Luego también trabajas de alguna forma esa interacción tuya con el esfuerzo, con el límite. Es un momento de reflexión e interocepción impresionante. Yo muchas veces tengo que volver a casa para apuntar cosas que se me ocurren solamente cuando corro o cuando voy andando, y sé que si no las apunto nunca más voy a crear esa idea, porque esa idea es fruto de una convergencia de ideas que solamente pueden darse en ese momento en el que no hay ninguna presión exterior y que sé que no las voy a recordar. Entre los muchos beneficios, además, también está la socialización, es decir, que la actividad física, mediante, por ejemplo, el correr en grupo, el esquiar en grupo, el hacer bicicleta en grupo, te permite de alguna forma hacer muchas cosas simultáneamente, interactuar, conocer a otras personas, conocer ciertos problemas que esas personas tienen. Debo de decirte, Gustavo, que normalmente cuando haces ejercicio en grupo, la gente cuenta cosas que normalmente no cuenta aunque esté en un bar con unas copas. Es decir, que hay un grado de descompresión cuando haces ejercicio físico para exteriorizar y airear cosas que igual de otra forma no lo harías. Sí, hay un grado de conexión muy interesante, porque es un entorno donde no hay roles sociales, ¿no? Donde hay una conexión muy básica, casi como un grupo de cazadores que salen juntos a cazar. Y también hay cohesión que lo da el hecho de que, como ves a la otra persona que está haciendo un esfuerzo y tú también, se produce una compasión, digamos, entre todos muy interesante, ¿no? A mí me parece, no hubiera sido capaz de expresar lo bien que has expresado tú, pero sí, no hay jerarquías. Es decir, yo cuando, por ejemplo, vengo a Vitoria y corro con un grupo de gente que somos muy diversos, cada uno de orígenes diversos, sin embargo, de esa diversidad surge lo común, lo que es el ser humano prácticamente desnudo, sin uniformes, sin roles, sin trabajos, y eso es maravilloso. Sí. Eso es maravilloso. Y eso solamente se logra en ciertos escenarios. Y esos escenarios son los que has dicho tú: cazadores, recolectores, bailadores, cantadores. Es decir, eso se ha perdido o se está perdiendo. Y a mi entender, esos elementos son básicos para conectar nuestro cerebro emocional, que le damos muy poquitas oportunidades en este mundo tan racional y tecnocrático, ¿no? Totalmente. Según tu perspectiva evolutiva, y dando cuenta de lo poco que nos movemos socialmente, es decir, que estamos cada vez más enclaustrados en sillas, sillones, sillas de conducción, etc., ¿cuál sería aproximadamente la cantidad de ejercicio físico y la diversidad de ejercicio físico que deberíamos generar para estar más en equilibrio con lo que nuestros genes nos mandan? Muy buena pregunta. Yo voy a decir lo que biológicamente es lo óptimo, que no quiere decir que sea lo que se pueda hacer. Claro. Pero sabiendo lo óptimo, podemos siempre tener una meta y un objetivo al cual aproximarnos. Entre hacer 1 hora todos los días corriendo seguida, es mejor hacer 2 media horas, media hora a la mañana y media hora a la tarde. Entre hacer 2 horas en el gimnasio, es mejor hacer 1 hora a la mañana y 1 hora a la tarde. Es decir,
tenemos que pasar el máximo número de tiempo con rupturas de actividad física. Es decir, si pudiéramos ser capaces en nuestro trabajo de cada media hora o una hora andar otra media hora o una hora, eso sería lo ideal, porque no estamos diseñados para estar y luego ir al gimnasio. Estamos diseñados para, desde que nos levantamos, estar en contacto con la naturaleza y hacer la actividad física. Eso es para lo que estamos diseñados y seleccionados. Pero es que no podemos hacer bien, pero tú tienes que saber para lo que estás diseñado y luego ya intentar acercarte a ese, diríamos, óptimo biológico. De tal forma que yo recomiendo hacer el máximo de actividad física, que no es deporte, es decir, levantarte, subir las escaleras, no subir el ascensor, desplazarte al trabajo en bicicleta, desplazarte al partido en bicicleta, si puedes hacer ejercicio a la mañana y a la tarde, hacer ejercicio a la mañana y a la tarde, un paseo el sábado a la mañana y a la tarde. Es decir, no hay más que una cantidad, es un patrón de movimiento cuasi constante. Y luego, evidentemente, eso no quiere decir que luego a la tarde vayas y alrededor de, siempre digo yo, para mí el fuego es tanto como el mar. Rodearte de un fuego y gente alrededor con la cual puedas comer o cenar y bailar y cantar y contarte historias y contar historias que no tienen por qué ser verdad, porque la verdad es un concepto religioso y como todo concepto religioso tiene prejuicios, pero contar historias que pueden tener un grado de fantasía, un grado de realidad, eso es para lo que hemos sido diseñados. Y lo que hacemos o estamos haciendo es para lo que no estamos diseñados. ¿Y por qué crees que somos el primo primate gordo de la familia? Es decir, un chimpancé tiene un 9% aproximadamente de grasa corporal, el ser humano andamos entre un 14-30, ¿no? Incluso de media poblacional. ¿Por qué acumulamos tanta grasa? Voy a volver a la pregunta anterior y te voy a contestar a esta. Venga. Con respecto a la pregunta anterior, me he olvidado de una cosa. Las recomendaciones de la mayoría de las escuelas de fisiología empezaron diciendo que había que hacer 30 minutos 3 veces a la semana. Luego, a los 10 años pasaron diciendo que era 45 en vez de 3, 4 veces a la semana. Luego pasaron a recomendar 60 minutos en vez de 4, 5 veces a la semana. Y llegaríamos así a decir que la recomendación sería el estar en movimiento constante, siempre. Claro. Eso no quiere decir que te sientes para comer, duermas, pero que el patrón de movimiento actual que impone la sociedad es aberrante. Con respecto al mono obeso que somos nosotros, pues sí, es curioso porque ese 9% que tienen los chimpancés, los bonobos en un medio ambiente libre, es el mismo 9% que tienen los keniatas que corren, los etíopes, los djibutianos que corren maratones, etcétera, etcétera. Es decir, que el porcentaje de grasa está íntimamente relacionado con lo que hacemos y evidentemente con lo que comemos. Y nosotros tenemos una disponibilidad de comida, no comida saludable, sino comida ilimitada, algo que es totalmente novedoso en la sociedad humana. Hasta hace 13, 14.000 años la disponibilidad de comida era muy, muy limitada y prácticamente pues se comía cuando había y cuando no había se ayunaba, de tal forma que la biología imponía su dictadura. Con la agricultura y luego la domesticación de los animales hemos roto este binomio y ya automáticamente, ya con el advenimiento de la sociedad industrial y la tecnológica, ya, pues vamos, no es que hayamos roto, lo hemos destrozado. Pero nosotros somos animales biológicamente diseñados para comer cuando hay y ayunar cuando no hay. De tal forma que eso ha sido una selección natural.
Y de hecho tenemos dentro de nosotros una serie de genes que están orientados a funcionar en periodos de ayuno, mientras que otros genes están diseñados para trabajar en periodos de ingesta. Y estos ciclos de ingesta y ayuno están incrustados en nuestro genoma. Otra cosa es que no los utilicemos y que como consecuencia de ello acumulemos grasa, vivamos en un eterno verano en el que tenemos de todo, nunca pasemos al invierno, pero los genes de ahorradores siguen trabajando para intentar guardar cuando hay en exceso grasa para cuando no haya. Y tengo que decirte una cosa, Gustavo, con respecto a las grasas. Las grasas, los lípidos, son uno de los grandes inventos energéticos de la evolución. No hay nada que pese tan poco y genere tanta energía como la grasa. En esta sociedad en la que efectivamente la obesidad campa a sus anchas, hemos convertido a uno de los grandes inventos de la evolución en uno de nuestros enemigos. Pero no es uno de nuestros enemigos biológicos, es uno de nuestros enemigos actualmente tecnológicos. Fíjate bien, los gansos, los pájaros, por ponerte un ejemplo, serían incapaces de volar si no habría grasa. Si tendrían la misma cantidad de energía que tienen contenida en la grasa en forma de carbohidratos, un pato sería pues como el muñeco de Michelin, que no podría volar. Pero debido a que esa concentración de energía en la grasa, pueden volar y pueden volar sin repostar hasta 8-10.000 kilómetros. Y en nosotros pasa lo mismo. La grasa es la que nos permite a nosotros movernos 10, 12, 14, 16 horas sin tener que repostar. Otra cosa es que, evidentemente, en esta sociedad en la cual no hacemos ejercicio físico y encima acumulamos energía porque lo que comemos en forma de carbohidratos, nuestro organismo lo transforma en grasa, pues evidentemente se convierte en un enemigo en esta sociedad. Con respecto del ayuno, ¿tú crees que el hecho de conscientemente, voluntariamente, hacer ayunos cada cierto tiempo puede ser bueno para nuestro organismo? Es decir, ¿y qué tipo de ayuno? Porque se habla actualmente de ayuno intermitente o de ayuno por varios días o ayunar en invierno. ¿Qué es lo que te parece? Ese es un tema muy interesante que ya en su día, en los años 90, 95, ya estábamos tratándolo. Los ciclos de ayuno e ingesta son ciclos que están embebidos en la vida evolutiva de los mamíferos y evidentemente el ayunar actualmente se está convirtiendo en una herramienta terapéutica. En una herramienta terapéutica bajo dos vertientes. Una vertiente es la vertiente, diríamos, lucha contra la obesidad, lucha contra enfermedades cardiovasculares, etcétera, etcétera, y una vertiente muy novedosa en la que ya se han hecho estudios en ratones, en las cuales el ayuno puede ser tan eficaz en el tratamiento contra el cáncer como la quimioterapia. Ya hay trabajos. Los Centros Nacionales de Salud americanos llevan tratando este tema del ayuno como herramienta terapéutica, llevan 25-30 años y van muy por delante de lo que actualmente conocemos desde el punto de vista de divulgación, pero hay que decir, por ejemplo, básicamente un elemento, y es que las células precancerosas y cancerosas, por ejemplo, son muy sensibles al déficit de glucosa, de tal forma que tú cuando expones a tu organismo, ellos han hecho en ratas ya experimentos, cuando exponen a la rata a periodos con bajos niveles o muy bajos niveles de glucosa, muchas células precancerosas y cancerosas desaparecen, porque son muy sensibles a la baja de niveles de glucosa. Y esto ha sido, de alguna forma, el inicio de un paradigma mediante el cual el tratamiento o una herramienta dentro del tratamiento del cáncer podría ser el ayuno. Esto me recuerda además a una serie de estudios que por ahora son, bueno, exploratorios porque hay pocos, ¿no?
con respecto de dietas cetogénicas, que básicamente lo que hacen es reducir mucho el hidrato de carbono en la ingesta y cosas tan interesantes como el tratamiento en trastorno bipolar. Entonces, has visto en torno a una reducción del 40-50% de síntomas en trastorno bipolar. Porque, claro, no nos debemos de olvidar de que al final el cerebro es un órgano que requiere muchísima energía y también es muy sensible, por lo tanto, a las subidas y bajadas de glucosa. ¿Cómo crees que podría afectar una visión más global, más holística de la salud, en la que se incluyan ayunos, nutrición, ejercicio físico de una manera seria y mediante también las aportaciones que nos da el estudio de la evolución humana en la salud mental específicamente? Fíjate bien, has dado una clave muy importante, las dietas cetogénicas. Fíjate bien, prácticamente la introducción en las dietas de los primates de carbohidratos es súper reciente. Es decir, tú ves a los primates cómo se alimentan y prácticamente son vegetales, son frutas, algunos de ellos comen un poco de carne. Te voy a dar un ejemplo. Comen carne y comparten carne de forma que el dar carne a la pareja es sinónimo de querer tener relaciones sexuales. Para que veas qué relación existe entre la dieta y la reproducción. Y con respecto a los cuerpos cetónicos es fundamental. El cerebro es un órgano que no puede vivir sin hidratos de carbono. Esto no quiere decir que no puede vivir sin glucosa, porque, por ejemplo, tenemos un mecanismo por el cual durante el embarazo el feto recibe muchos cuerpos cetónicos que alimentan al cerebro y no son glucosa, es decir, son hidratos de carbono, pero son cuerpos cetónicos. Y esto es muy importante porque nosotros deberíamos de reducir, yo creo, las dietas de carbohidratos e incorporar más proteínas e incorporar mucha más fruta y disminuir mucho las harinas, disminuir mucho la sal, que son alimentos totalmente novedosos en la dieta de los no primates, sino de los humanos. Es decir, si nosotros como Homo sapiens tenemos una vida evolutiva, diríamos en la Tierra, de 150 a 200.000 años, solamente en los últimos 8.000 años hemos entrado en contacto con los alimentos que actualmente son, diríamos, frecuentes, pero son frecuentes pero novedosos. Nosotros hemos comido carne quemada por los incendios y los animales, hemos comido muchísima médula ósea, hemos comido frutas, hemos comido muchos vegetales, pero vamos, no hemos comido trigo, por supuesto no hemos comido pan, no hemos comido harinas, no hemos comido lentejas. Es decir, que no digo que no haya que, pero lo que sí digo es que habría que reducirlo. O sea que desde la perspectiva más evolutiva, el Homo sapiens, pongamos, de hace 40.000 años, ¿qué es lo que comía en su hábitat? ¿Qué es lo que comía? Pues bien, has dicho muy bien, Gustavo, en su hábitat. El hábitat del Homo sapiens ha ido cambiando, pero prácticamente podríamos decir que desde que van dejando los árboles y empieza un poco a predominar la bipedestación, la liberación de los brazos como elementos e instrumentos para poder cazar y la posición erguida que hace que los ojos pudieran ver a la lontananza con una visión, diríamos, mucho más, diríamos, panorámica, hace que el cazar sea muy, muy importante, con lo cual animales pequeños, grandes, carroñeros, ya te digo que hemos comido mucha médula ósea, gracias a romperla, y lo que había dentro era mucha grasa y también proteínas, luego carne, y luego evidentemente hemos sido unos recolectores y seguimos siendo recolectores de frutas,
de verduras, de hierbas. Eso es lo que hemos comido. O sea, si tú tuvieras que hacer una pirámide nutricional, no es la actual. Claro, no tiene nada que ver. Es la invertida. Es la invertida. Exactamente. Es la invertida. Carne, pescado, verdura, ¿no? Efectivamente. Y de hecho, uno de los elementos que contribuye a la obesidad es esa pirámide invertida. Porque nosotros vivimos con los genes del Paleolítico y con las comidas, diríamos, de los viajes a la Luna. Y eso es un error. Bueno, es un error desde el punto de vista biológico, porque eso pagamos un precio. Y el precio son las enfermedades cardiovasculares, la obesidad, la diabetes y, evidentemente, ¿cómo no?, las enfermedades mentales. Hay una cosa interesante y es desde en el Eurostat, las estadísticas a nivel europeo que hay, he encontrado que la actividad física de más de 300 minutos, que era esta última actualización que tú me has hablado de las recomendaciones de actividad física, ha aumentado en los últimos años. Probablemente porque cada vez es más popular y sale en los medios de comunicación. Pero, por otro lado, ha aumentado la obesidad. Entonces, ¿cómo explicamos esto? ¿Cómo se come esto? ¿Qué paradigma puede de alguna forma explicar esto? Pues para mí hay dos puntos que pueden ser importantes. Primero, el no abandono de dietas hipercalóricas básicamente cargadas de hidratos de carbono, porque al final, aunque hagas algo de ejercicio, si tu dieta es hipercalórica con hidratos de carbono y no comes proteínas y grasas, acabas acumulando grasa. Claro. Y segundo, está el patrón de ejercicio. Para mí el patrón de ejercicio está bien, el poder hacer incluso todos los días 1 hora, pero como he dicho antes, es mejor hacer todos los días media hora a la mañana y media hora a la tarde. Y si puedes hacer media hora a la mañana, media hora al mediodía, media hora a la tarde y media hora al atardecer, que yo no estoy diciendo con dorsal y yendo al gimnasio, estoy diciendo de andar, mejor. Es decir, al final no somos capaces de frenar una serie de condiciones patológicas porque el paradigma no es completo. Es decir, a más ejercicio, menos obesidad, pero seguimos teniendo obesos, con lo cual el patrón de ejercicio no es o bien lo suficiente o no está bien repartido. Pero no solo eso, está la dieta. Estamos cada vez reduciendo un poquito más los hidratos de carbono, pero no lo suficiente. Y no estamos incorporando lo suficientemente bien el aporte de proteínas y de grasas, porque las proteínas y las grasas son esenciales. No es que sean recomendables, son esenciales. Y de hacer algo deberíamos de reducir los carbohidratos, no reducir las grasas y no reducir las proteínas. Hay que reducir los carbohidratos. El siglo XIX y el siglo XX especialmente ha sido testigo de un avance a nivel médico impresionante en muchas enfermedades como la tuberculosis, la poliomielitis y tal. Pero sin embargo hay cuestiones relacionadas con otras enfermedades que tú has citado antes, como la diabetes o enfermedades mentales que no han parado de subir. ¿Qué explicación le das? ¿Qué estamos haciendo mal en nuestra forma de entender la salud para no poder abordar estos problemas de una manera realmente efectiva? Yo creo que la salud mental es clave, es clave. Es decir, si nosotros sentimos el medio ambiente en el cual hay aire, hay sol y hay personas con las cuales interactuamos. Y yo creo que en esta salud mental, este entorno está de alguna forma condicionando a la maduración de unos patrones de comportamiento desde pequeñito que no son adaptativos, Es decir, no estamos priorizando elementos
básicos característicos del humano. No estoy hablando de humanidad, del humano, como es la empatía, como es la compasión. Esos elementos han estado siempre presentes en esas sociedades tribales que han sido seleccionadas para cazar, para saltar, para bailar, para contarse historias, y actualmente todo eso ha desaparecido. No pasamos tiempo escuchando, no pasamos tiempo oyendo a otra persona, ayudando a otra persona, y evidentemente pues nos hemos vuelto muy egoístas. Yo creo que la sociedad actual tiene un componente exagerado de narcisismo, y este narcisismo se ve en lo que son los, diríamos, los gadgets estos de los iPhone. A mí me recuerda mucho a esas imágenes cuando los primeros conquistadores europeos fueron a Sudamérica y llevaron el espejo, que transformó la sociedad de los nativos, aparte de otros elementos, porque ellos nunca se habían visto a sí mismos. Ellos habían visto a sí mismos a través de el otro. Y yo sabía cómo era yo a través de verte a ti. El espejo cambia completamente eso. El espejo es un elemento, diríamos, un arma de doble filo con un componente tóxico muy grande. En el momento en que haces así y te ves a ti mismo, dices, ¡ostras! Este soy yo. Este soy yo y no soy ese. Y eso crea un elemento de identidad y de ruptura entre tú y yo que no se ha vuelto otra vez a crear. Cosa que los nativos actuales de la Amazonía todavía tienen, porque no han entrado en contacto con ese espejo, y hay un continuo entre el colectivo. Yo soy yo porque te veo a ti, te veo a él, a ella, y yo soy como ellos. Nosotros no tenemos ese concepto. Nosotros tenemos el concepto de que yo soy yo y soy diferente a ti. Y eso lo ha dado el espejo. Y evidentemente está potenciado por los gadgets, las fotos, las imágenes, yo me cambio, pero desde el yo, el colectivo imaginario se ha roto. Y eso es parte del origen de las enfermedades mentales. Es mi opinión. Qué interesante. No, es muy interesante porque básicamente es una egotización de las personas. Y fíjate, cuando hablabas de espejo, me venía también la forma en la que las redes sociales hackean las relaciones. Porque por un lado uno tiene la sensación de estar en contacto con todos los demás, pero la manera de hacerlo es a través de una noticia que uno pone, de un post que uno pone, una foto que uno pone. Y esa foto va a ser efectiva en tanto que haya likes o haya comentarios. Entonces, uno no está viendo al otro, lo que se está viendo es a sí mismo. Es decir, la repercusión que tiene eso que ha puesto sobre la imagen que cree que otras personas tienen sobre sí mismo. Entonces, es puro egoísmo. Es una perversión. Es una perversión de la realidad. Es una perversión de la realidad. Si tú tuvieras el poder de influenciar los sistemas de salud que tenemos en nuestra sociedad, ¿qué pasos darías? ¿Qué primeros pasos darías? Hombre, el primer paso que daría sería el hacer responsable a cada uno de su propia salud. Y el segundo paso que daría es que la salud mía depende de la salud de los demás. Es decir, no rompería el binomio colectivo-individuo, sino que lo potenciaría. De tal forma que en esta sala llevamos 6 personas respirando el mismo aire. Yo estoy respirando del aire que has respirado tú y del que has respirado tú y del que has respirado tú. Pero eso no es único. El aire que hay fuera, que respiramos nosotros, lo respiraron los dinosaurios y lo respiraron nuestros antecesores. Es decir, no podemos romper la cadena biológica de lo que somos. Y nosotros somos
somos, no soy, somos. Y mi salud depende de los demás. Y para eso yo tengo que cuidar de mi propia salud. Y yo creo que esa educación holística es básica. Y yo empezaría siempre por poner el ejemplo de siempre. Los niños en una escuela están respirando el mismo aire, y ese mismo aire que pasa de uno a otro, estoy pasando moléculas de mi cuerpo a tu cuerpo. Es decir, que al final no somos dos cuerpos, somos un continuo. Somos un continuo, evidentemente, con una identidad, pero no una individualidad, que es muy diferente. Tener una identidad a ser un individuo no es sinónimo. Y yo empezaría por ahí. Y evidentemente empezaría por una educación, diríamos, más holística, diciendo de dónde venimos, para qué tengo los elementos que tengo, porque son instrumentos, porque son herramientas para saltar, para correr. No pondría ejemplos de deporte, pondría ejemplos, diríamos, de sobrevivencia, de baile, de canto, etcétera, etcétera. Me quedo con muchas cosas, Sabino, de esta conversación, que es muy inspiradora. Una de ellas es, podemos saber mucho de nosotros sabiendo nuestra historia natural. Conocernos. Conocernos a nosotros mismos pasa por conocer nuestra historia y de esa manera saber cómo nos hemos arrancado de una forma de vida que durante miles de años pues nos ha dado el equilibrio y la evolución necesaria para ser lo que somos. Y también con esta última idea de que la salud no se puede ver como algo individual, sino como algo interconectado, sí, entre nosotros y con la naturaleza. Y yo, para mí es el concepto diríamos, de salud, también está ligado a un elemento que, claro, que ha estado tan omnipresente que parece que ahora lo veamos, que es la naturaleza. Parte de las enfermedades mentales, algo tiene que ver ese desarraigo con el ver los árboles, oír cantar a los pájaros, algo que inconscientemente está imbuyéndote a ti y que en el momento en que te falta, no sabes que te falta algo, pero te falta. Y yo creo que esa desconexión total con la naturaleza es, como todo, no hay una relación causa-efecto, es decir, enfermo porque esto, no, esa es una relación reduccionista muy importante para aprender cosas, pero no para curar. Y yo creo que la vuelta al contacto con la naturaleza, para mí, yo creo que lo que me ocurre a mí les debe de ocurrir a los demás, porque yo soy somos, y yo creo que yo he buscado en mi viaje no estar lejos de la naturaleza, sino estar dentro y ser parte de. O sea, para mí, cuando veo un árbol o veo los animales, veo un ser vivo. Es decir, nosotros estamos hechos de las mismas tipo de células que los árboles y que las plantas. Somos células eucariotes. O sea, es que no podemos escapar a eso. Que somos más complejos, sí, pero no más perfectos, más complejos, sin más. Qué bonito. Mira, me recuerda a un estudio en una calle de Nueva York. Eran dos calles. Y en una de las calles plantan árboles y en otra no. Y hacen durante, creo que 1 o 2 años, medidas con cuestionarios sobre síntomas de depresión. Hay un cambio significativo en la depresión entre la calle que tenía árboles plantados y los que no. Y eran árboles en una calle. Nada más. Pero casi nada. Claro. Casi nada. Te voy a poner un ejemplo con respecto a árboles y calles. Hay un grupo de japoneses que ha hecho 3 experimentos. Personas haciendo deporte en Tokio, esas mismas personas haciendo deporte, el mismo deporte en la naturaleza, y han visto que una serie de células, los linfocitos T, etcétera, etcétera, se movilizan mucho más cuando hacen ejercicio en la naturaleza que cuando hacen ejercicio en la ciudad sin presencia de árboles. Entonces llegaron a la hipótesis de que efectivamente
los árboles liberan una serie de sustancias que estimulan al sistema inmune. Y entonces dijeron, bueno, pues lo que vamos a hacer es que hagan el tercer experimento, hagan ejercicio físico en un laboratorio donde simulamos, liberamos una serie de pólenes de árboles. Y efectivamente vieron que haciendo ejercicio en un laboratorio donde el aire que respiran tiene polen y sustancias de los árboles, también movilizaban a los linfocitos, que eran una forma de movilizar al sistema inmunológico para prevenir enfermedades infecciosas. O sea que fíjate qué tontería de los árboles, depresión, árboles y sistema inmune, estamos interconectados. O sea, es que no podemos romper esa continuidad. Muchísimas gracias, Sabino. Muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias.